Nosotros estamos aquí invitados y gracias a los personeros de de Antena 1, estamos para hablar sobre la democracia en crisis, en tiempos de crisis. Y vamos a tener en esta ocasión al abogado Mauricio Alarcón Salvador, coordinador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar de este tema, de cómo está la democracia en el país y de otros aspectos relacionados con, no solo con la política, sino con aspectos como la educación, aspectos como la economía, el empleo y más situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Damos la bienvenida, en todo caso, al abogado Mauricio Alarcón. Salvador, bienvenido a esta gran alianza informativa. Buenas tardes, abogado. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Un gran saludo desde Quito y siempre a la orden con ustedes. Saludos a Quito, sobre todo. Personalmente hemos vivido más de 16 años en esa linda ciudad, nos acogió y a través de usted saludamos a toda la gente de allá. Abogado, habíamos dicho que nuestro tema del panel en este momento es la democracia en crisis. ¿Por qué la democracia en nuestro país está enfrentando una situación bastante, diríamos, en decadencia, si se pudiera decir, en crisis? ¿Qué está pasando? Creo que punto de partida fundamental de tener en cuenta es que no es una situación exclusiva de Ecuador. La democracia atraviesa una crisis en nuestra región y en el mundo entero. Creo que fundamentalmente debido a que los ciudadanos, después de la época de dictaduras militares, dieron por sentado la democracia. Pensaron que ya todo estaba perfecto, que no se necesitaba trabajar día a día para fortalecer los pilares democráticos, sostener las instituciones, vitalizar el Estado de Derecho. Dar por sentado las cosas hace que los ciudadanos desde una posición muy cómoda esperemos que las cosas principales, fundamentales, las hagan otros y no nosotros. Y por eso hemos llegado a este punto en el que más allá de cada cierto tiempo poder ir a las urnas a escoger representantes o a pronunciarnos respecto de un referendo o de una consulta popular, dejamos de lado otros elementos fundamentales para hablar de democracia: la independencia de las funciones del Estado, la independencia de la justicia principalmente, la garantía plena de los derechos civiles, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación. No se diga además instituciones que funcionan e impiden que la corrupción quede en impunidad. Este tipo de temas que, por desgracia, son los que están más afectados, no solo en Ecuador, sino, como he dicho, en la región y en el mundo, son los que le están pasando una factura altísima al mejor sistema que se conoce hasta el momento, que es el de la democracia, el del Estado de Derecho. Abogado, Ecuador vuelve a la democracia entre 1979 y 1980, y son tantos años y a varias décadas que han pasado. ¿Aún no termina de madurar esta democracia en el país? Lamentablemente la democracia no madura de un momento al otro. La democracia tiene que seguir un proceso que toma muchos años. De nuevo, dimos por sentado una democracia después de ese fin de las dictaduras a finales de los 70, particularmente en Ecuador, pero nos olvidamos de algunos otros aspectos fundamentales que se construyen, se fortalecen y se nutren día a día. Si uno revisa únicamente en estos 45 años de democracia, hemos tenido 3 constituciones, muchas otras reformas. Ojo con ese detalle, cambios normativos, cambios constitucionales como una suerte de menú a la carta para el gobierno de turno. Instituciones que no solo en este momento, sino que también en etapas del pasado han estado encargadas, han tenido inestabilidad, han servido a los intereses políticos de turno y no a la ciudadanía. Eso afecta a la democracia. Así es que la madurez se alcanza, al igual que en el caso de los seres humanos, mediante procesos sostenidos que toman tiempo. Pero si dejamos todo en manos de otros o dejamos a la suerte de algunos grupos el encargarse de lo de la democracia, porque es ajena a nosotros o tenemos temas más importantes de los cuales ocuparnos, la consecuencia es la que estamos viviendo hoy. Al decir usted que dejamos en manos de otros,
pudiéramos decir que solo dejamos a ciertos grupos y por eso no ha habido relevos, diríamos, de figuras, y más bien hemos estado viviendo tiempos de caudillos como fue en su época León Febres Cordero y quizá ahora Rafael Correa. Y no solo eso, dejar en manos de otros implica entender a la democracia como únicamente representativa. Ir cada 2 o cada 4 años a rayar una papeleta y elegir representantes, cuando entre elección y elección el rol del ciudadano activo es fundamental, el eje de la democracia participativa. El ciudadano que, a pesar de tener cuestiones propias que demandan trabajo diario, está pendiente de lo que hacen sus representantes, exige rendición de cuentas, exige que cumplan con su plan de gobierno. Ese componente de la democracia participativa es el que hemos dejado morir poco a poco y que más bien necesita hoy más que nunca revitalizarse y tener fuerza, porque a los representantes ya los elegimos, pero no les hemos entregado un cheque en blanco para que en la Asamblea Nacional o en el Ejecutivo hagan lo que les venga en gana. Ahí vamos a estar y tenemos que estar vigilantes, haciendo escrutinio público, haciendo control social en espacios como este, haciendo análisis de su gestión, dejando en evidencia lo que hacen mal, premiando con nuestra crítica positiva y nuestro aplauso lo que hacen bien. Que se sienta que el ciudadano no se limita a rayar una papeleta, sino que está pendiente de lo que ocurre en la esfera de lo público, porque eso también impacta de manera directa en nuestra vida diaria. Ese exigir, ese pedir cuentas, sería, qué sé yo, también en las calles, como era antes. Sin duda, y creo que cuidado, como algunos grupos lo han hecho durante el último tiempo, se sataniza la ocupación de la calle, el derecho legítimo a la protesta pacífica. Está garantizado en la Constitución y tiene que estar garantizado por un gobierno. Si la ciudadanía se moviliza para exigir y para reclamar de forma pacífica, es algo que el Estado tiene que garantizar sin condición. Y por supuesto, si hay madurez y hay capacidad de autocrítica de los representantes de quienes ejercen el gobierno, escuchar. Porque la ciudadanía no es que se moviliza porque quiere hacerlo, porque no hay razón, sino que quiere encontrarse en la calle. No. Si la ciudadanía se organiza y se moviliza, muchas veces es porque está angustiada, está cansada, demanda cambios y transformaciones profundas. Y del otro lado, hay que tener receptividad, hay que tener capacidad de escucha y sobre todo capacidad de autocrítica, que es algo que, al menos en los últimos gobiernos, ha fallado muchísimo. Al faltar esa exigencia de rendición de cuentas, al no presionar por cambios profundos, como lo dice usted, ha hecho que haya improvisación de candidatos, no haya una preparación real y más se dé paso a candidatos mediáticos o lo que en comunicación conocemos como mediatización de personajes. Es indiscutible que las organizaciones políticas atraviesan una crisis. Los partidos y los movimientos, sean 20, sean 30 o más de 270, como en el caso ecuatoriano, deberían ser organizaciones que respondan a sus bases, que tengan además líneas ideológicas claras, decálogos de principios que sean conocidos por todos y sobre todo procesos democráticos internos que sean los que le permitan a dicha organización poner a disposición del país cuadros aptos para el ejercicio de la función pública. Pero más allá, como digo, de la cantidad de partidos y movimientos que estén en este caso disponibles para nuestro país, hay una crisis indiscutible en la que se han convertido simplemente en maquinarias electorales que se venden o se rentan al mejor postor, donde las ideologías son inexistentes, donde los valores están desaparecidos y donde, como usted acertadamente mencionaba, simplemente se echa mano de un candidato o candidata por su nivel de popularidad respecto de la ciudadanía, buscando, en definitiva, ganar la elección y nada más. Es decir, como electores deberíamos buscar candidatos que trabajen por verdaderas políticas del Estado, tengan en sus planes verdaderas políticas. Por supuesto que sí, y que nosotros como electores tengamos muy clara la posición de los candidatos y de las organizaciones políticas. En esta segunda vuelta, creo que es muy difícil decir con qué ideología se identifica, por ejemplo, el señor Noboa o a la señora González, independientemente de las organizaciones políticas que les apadrinan. Si uno toma sus planes de gobierno, incluso no va a notar en algunos ejes fundamentales, como el de la materia económica, mayor diferencia.
Ponerle énfasis a la ideología, a las ideas, a los principios y a los valores es algo que hay que rescatar y mantener vivo en las organizaciones políticas para que tengan una razón de ser como hace algunas décadas y no simplemente sean, como mencioné, maquinarias electorales que se venden o se rentan al mejor postor cada 2 o cada 4 años en función incluso de la disponibilidad de platita para poder pautar en medios de comunicación. Deberíamos entonces, quizá, abogado Alarcón, exigir que entre los candidatos haya gente realmente preparada académicamente, diríamos, sobre todo en gobernabilidad, en administración política, para tener buenos candidatos y sobre todo excelentes gobernantes. Personas formadas, personas con experiencia, personas además que comprendan que individualmente todos tenemos limitaciones, que una vez en el poder necesitamos equipos de trabajo que deberían ser transparentados y comunicados al elector. Si yo estudié Derecho, tengo experiencia en materia legal, he trabajado en ese asunto, pero ¿qué pasa si yo ocupo un cargo de gestión pública? No conozco sobre economía, no conozco sobre finanzas públicas, pero puedo asesorarme de la manera de vida. Incluso elementos que muchas veces pasan desapercibidos, como los equipos que acompañan ya a la autoridad electa en funciones, sea asambleísta o sea presidente de la República, deben tener un foco particular. Nadie pide candidatos y autoridades sabelotodas y autosuficientes, pero se pide, sí, que se rodeen de personas con capacidad, con experiencia, con integridad y con ética, de tal forma que ese trabajo en equipo sea el que permita concretar las políticas, los planes, los programas en línea con esa línea principal, ese eje principal que es el plan de gobierno. Amigos, amigas de Antena 1 y la Gran Alianza Informativa, estamos conversando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, coordinador director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 14:29. Para continuar en este diálogo quisiéramos avanzar un poquito, abogado Alarcón, y considerar cuáles van a ser las prioridades, deben ser las prioridades del nuevo gobierno, sea quien sea el que gane, que entendemos las tendencias ya deben a esta hora, deben estar marcadas, pero ¿cuáles son los desafíos, los retos? Habíamos estado nosotros escudriñando y habíamos visto que hay, y más allá de la seguridad que todos estamos esperando que en el país haya una buena seguridad, pero tenemos educación, desempleo, que son los frentes más importantes y urgentes de atender. ¿Considera usted cuáles esas prioridades? Desde 2017, las prioridades identificadas por la ciudadanía no han cambiado. Sigue ocupando el primer lugar la seguridad. Se demanda hoy más que nunca el poder vivir en paz. Acciones de gobierno que nos permitan vivir tranquilos, trabajar tranquilos, hacer nuestra vida normal sin temor a cuestiones violentas o a ser víctimas de la delincuencia. Pero en segundo lugar, se habla de una situación económica, la crisis económica que va mucho más allá de la generación de empleo y que además busca en los ejes que dependen de la economía y que acertadamente usted ha mencionado, brinde a la ciudadanía desde el poder central, desde los poderes locales, buenos servicios de salud, de educación, de vialidad, de obras públicas. Para algo se está pagando impuestos, es lo que dice generalmente la ciudadanía. Y en el tercer lugar, increíblemente, lo que más se dice y los discursos más rimbombantes en torno a ello, la lucha contra la corrupción, porque la corrupción tiene relación directa con la inseguridad, con la crisis económica. La corrupción es la que nos quita recursos que pueden ser destinados a atender esos dos problemas principales, que no puede quedar en impunidad, que demanda sanciones por parte de la justicia. Esos tres ejes principales, insisto, han sido recurrentes en las encuestas y en los estudios de opinión hechos a ciudadanos desde el año 2017. Así es que la situación no ha cambiado mucho en ese sentido y más bien la demanda sigue siendo fuerte. Un gobierno que ejecute, un gobierno que haga, un gobierno que no se quede en las palabras, un gobierno que independientemente del tiempo, porque no hay que echar excusa de son 2 meses o son 18, haga cosas en beneficio de la ciudadanía, muestre resultados que encaminen una solución final a mediano y largo plazo sobre la inseguridad o la crisis económica. No un gobierno que se cruza de brazos
a evaluar, un gobierno que se cruza de brazos a ver qué pasa. Así es que la demanda ciudadana, como digo, sigue elevándose, pero no han cambiado los ejes principales a ser atendidos por un gobierno. ¿Cuál sería la línea política, diríamos la línea económica más que todo? Usted hace énfasis que ahí habría que trabajar. ¿Cuál sería la línea económica más allá de la tendencia política que vaya a ganar pasadas las 17 horas de hoy? Necesitamos que haya condiciones en el país para que, por ejemplo, la inversión extranjera llegue finalmente a Ecuador. Si no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad tributaria, si no hay condiciones que atraigan efectivamente a quienes tienen recursos para reactivar la economía nacional y generar fuentes de empleo, simplemente seguirá ese discurso ahí. Un tema vinculado a leyes, un tema vinculado a impuestos que puede no ser comprendido de primera mano cuando uno piensa en la situación económica, debe ser tratado de manera urgente. Si no, cabe la pregunta, ¿invertirían ustedes en un país en el que las leyes se cambian cada 3 meses? En el que el sistema tributario, el pago de impuestos cambia una vez al año. Hoy tenemos un sistema y pagamos unos impuestos, mañana tenemos otro sistema y pagamos otros. Eso es lo que nos hace poco atractivos a la inversión. Eso es lo que nos hace poco competitivos respecto de nuestros países vecinos, Colombia y Perú. Y eso sí es algo que con decisión y voluntad política puede implementarse de manera inmediata. Esa situación que usted acaba de mencionar, sobre todo de incentivar la inversión extranjera, ayudaría a frenar hasta cierto punto la ola migratoria, todo ese desangre que ha experimentado, sobre todo en el último año, nuestro país, con nuestra gente que se ha ido en masa, familias enteras hacia el extranjero. Incluso hemos tenido un desangre de profesionales. Abogado. Uh-huh. Quienes salen del país buscan oportunidades. Quienes salen del país están buscando generar ingresos para sus familias. Si es que en ese sentido este país es apto de dar condiciones para que venga inversión nacional o extranjera, que genere fuentes de empleo, que valore el capital intelectual y humano que tenemos los ecuatorianos, la gente va a quedarse, porque quienes salen no salen porque están aburridos del país, no salen porque odian la política, salen porque no encuentran oportunidades, salen porque necesitan encontrar espacios para generar recursos económicos en otro país, arriesgando su vida, arriesgando la vida de sus familias. Así es que ojalá ahí sí, más allá del conocimiento experto, técnico de estos temas de estabilidad jurídica y tributaria, también haya un aspecto fundamental de empatía y de sensibilidad por parte de quien ocupe el poder, que no viva en una burbuja, que no se autoengañe, que no piense que todo está bien y que quien critica o quien hace un comentario es porque le cae mal el presidente. Que escuche a la ciudadanía es un aspecto fundamental para, por ejemplo, y como ustedes bien dicen, empezar a frenar esa ola migratoria de quienes buscan oportunidades en otros países cuando Ecuador se las ha negado. Abogado Alarcón, también estamos ya compartiendo el panel con nuestro compañero Cristian Sánchez. A ver si Cristian tiene alguna inquietud para el abogado Alarcón. Bienvenido, Cristian. Sí, ¿cómo está, Mauricio? Un gusto saludarle. Buenas tardes. Mauricio. Siempre un gusto, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Conocer su visión respecto a que incluso las estrategias de la comunicación política, de marketing político, se están reduciendo a algunas piezas comunicativas. Por ejemplo, Durán Barba hace un análisis interesante en donde les llama los meme drops. Este tipo de piezas que, por ejemplo, la vimos en la campaña anterior, en donde el presidente Lasso utilizó esta frase, Andrés, no mientas otra vez, también utilizó los zapatos rojos. En la campaña de ahora vemos que Luisa González utiliza las gafas, Daniel Noboa utiliza este cartón con su figura, y parecería que se utilizan esos elementos para impactar, básicamente, creo yo, si soy mal me corrigen, en redes sociales, y los votos prácticamente mucho dependen de eso, porque la característica de estos recursos es que la gente como que se apropia de ellos, la gente los modifica, los cambia,
y la gente se hace parte de ellos, porque luego de la campaña mucha gente empezó a decir la frase Andrés no mientas otra vez y los zapatos. ¿Cómo ve usted esta, quizá, no sé si estrategia o banalización de las estrategias o la política de comunicación, Mauricio? Cristian, este tipo de acciones son importantes en cuanto buscan conectar con el electorado, generar empatía, generar conexión. Yo me identifico con el candidato y uso su símbolo. El problema viene cuando detrás de eso no hay más, cuando se queda en lo superficial, cuando se queda en la comunicación de conexión, pero no hay un fondo específico, cuando no hay propuestas, cuando no hay cuestiones concretas que transmitir en los mensajes. Ahí, en definitiva, están tratando como estúpido al electorado y creo que eso es equivocado. No podemos quedarnos en lo superficial cuando el electorado demanda escuchar propuestas concretas de lucha contra la inseguridad, de lucha contra la corrupción, de generación de oportunidades económicas. Ahí las frases, por supuesto que son importantes y causan risa, pero se necesita algo más de fondo. Y de nuevo, ahí el rol principal lo jugamos nosotros, porque el político puede proponer cualquier cosa para conectarse con nosotros, pero somos nosotros quienes tenemos que exigir más que simplemente una prenda de vestir, una frase bonita o un color de campaña. Si nosotros dejamos que nos traten como estúpidos, no vamos a tener derecho a quejarnos cuando nos sigan tratando de esa manera una vez en el poder. Mauricio, ¿cómo hacer para que la gente, el CNE ha hecho esfuerzos importantes por difundir los planes de trabajo de los candidatos? Usted puede ingresar a la página del CNE, se va a el plan y tiene todo el plan de trabajo para leerlo, pero parecería que no hay el interés de leer los planes de trabajo de los candidatos. ¿Cómo hacer para que el electorado efectivamente se fije en los planes de trabajo y no quizá en estos elementos comunicativos que decía usted son importantes, pero si no hay nada más atrás, quedarían como un enganche nada más? Yo creo, Cristian, que el electorado ha madurado durante el último tiempo y creo que eso es positivo. Mira que incluso cuando se hablaba del debate